nuestro Dios por permitirnos estar en este lugar. Y le invito a que se puedan ubicar en sus Biblias en el Salmo 133. Y los que quieran ponerse de pie pueden estar de pie. Vamos a leer la palabra de Dios en esta mañana. Amén. Y leemos bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué bueno es y qué agradable que los hermanos convivan en armonía. Estoy leyendo la versión Reina Valera contemporánea, pero la voy a pasar a la 60 para que todos vayamos igual. De nuevo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Gracias, oh Dios Todopoderoso, porque estamos reunidos en este lugar, unidos, Padre de la Gloria, con el propósito, con el fin de poder exaltar y glorificar tu poderoso y soberano nombre. Gracias, Señor, por los hermanos que ya han llegado a este lugar. Gracias, Señor, te pedimos por aquellos hermanos que ya vienen en camino. Quita todo obstáculo, Señor. Quita toda piedra de tropiezo, que puedan llegar acá a este lugar reunidos con nosotros, Señor, a adorarte y glorificarte en unidad. Permite que este tiempo, Señor, sea un tiempo de refrigerio para nuestras almas, un tiempo en el cual, Señor, podamos darte el honor, darte la gloria, darte la honra, Padre Celestial, porque eres el único digno y merecedor de ella. En tu nombre, Señor, y en tu Hijo Jesucristo dejamos este tiempo. Toma el control de todo, Señor, de la predicación, del bautismo, de todo lo que se vaya a hacer en este momento, Padre de la Gloria, porque lo hacemos primero en obediencia, Señor, a ti y por gratitud, Dios. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén. Y asimismo, continuamos alabando el nombre de Dios. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, y aquel que mi victoria es, solo a él alabaré. No
Señor. Una vez más. De ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Damos gloria a Dios. Damos gracias a Él porque así debe ser en todo momento la alabanza de nosotros para Él. Amén. Y continuamos alabando el nombre del Señor con la canción Mejor es un día en la casa de Dios. Amén. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios. Por el que me dio la vida, por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor y haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios. Ven conmigo, ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor y haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa
casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Damos gracias a Dios. Eso lo dice la palabra del Señor, que mejor es un día en la casa de Dios, en los atrios, que 1000 años lejos de Él. Y lo que conversamos el viernes en la clase, encontramos de que la revelación de Dios se dio a través de Jesucristo. Vemos que desde el Antiguo Testamento se ve Dios revelándose a la humanidad, pero vemos que se completa la revelación de Dios cuando ya viene Jesucristo, que es la revelación viva del Dios Altísimo. Y por eso en esta mañana vamos a continuar glorificando su nombre, porque digno es el Cordero Santo. Gracias por enviar a tu Hijo a morir por nosotros. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es.
creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Es todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Te exaltamos, oh Dios. Glorificamos tu nombre, Padre Celestial. Gracias, Dios Todopoderoso, por enviar a tu Hijo en la cruz a morir por nosotros. Gracias, Señor, porque el precio lo tuvo que pagar tu Hijo. Gracias, Señor, porque era el precio que nos correspondía a cada uno de nosotros. Gracias porque era el pago por nuestro pecado que teníamos que haber pagado cada uno de nosotros, Señor. Pero en tu infinita bondad, misericordia y conforme a tu justicia, oh Dios, nos has justificado por medio de tu Hijo Jesucristo. Nunca, Señor, nos cansaremos de agradecerte por todo lo que has hecho en nuestras vidas, oh Dios. Aunque sean cambios tan mínimos que de pronto para muchos sean insignificantes, son cambios que tú has hecho, Señor, para que cada día nuestra vida vaya caminando más conforme a tu voluntad, oh Dios. Permite, Señor, que nuestras vidas cada día sea una ofrenda agradable delante de tu presencia, oh Dios. Que sea una ofrenda parecida a la que hizo Abel cuando de lo recibido de tu mano, Señor, te quiso dar en su momento, y que no sea una ofrenda, Señor, como la que hizo Caín, que te dio de lo que le sobraba. Queremos darte, Señor, lo mejor de nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro servicio cada día, ponerlo a tus pies, Señor, para que seas tú, Dios Todopoderoso, quien te glorifiques. Que nuestra vida cada día te adore, Señor. No importa el lugar donde estemos, no importa el país donde nos encontremos, Señor, que cada día nuestra vida pueda glorificar tu nombre y pueda, Señor, cada día ser moldeada por tu Espíritu Santo. Que podamos darle valor a esa salvación que nosotros no ganamos, pero que la tenemos en este momento por medio de tu Hijo Jesucristo. Que podamos apreciar, Señor, como lo más valioso que ha llegado a nuestra vida, esa salvación cuando merecíamos una condenación eterna. Cuando merecíamos literal irnos para el infierno, Señor, aún en ese momento llegaste tú a nuestras vidas, oh Dios. En ese momento, Señor, llegaste tú a rescatar nuestra vida de ese lodo cenagoso. Llegaste tú, Señor, para sacarnos de las tinieblas y llevarnos hacia tu luz admirable. Nunca, Señor, nos cansaremos de agradecerte por todo lo que has hecho en nuestras vidas, por lo que aún hoy sigues haciendo en nuestras vidas, y porque lo que en un futuro, Señor, seguirás haciendo por nosotros. Estamos eternamente agradecidos, Señor, porque solamente eres digno de recibir toda la gloria y digno de recibir toda la honra por los siglos de los siglos. al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Cuando veo la
espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro. Estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu divino amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro. Adoramos a ti, oh Dios, al estar delante de tu presencia, Señor. Y esto me hizo traer a memoria lo que tuviste que pagar por nosotros, oh Dios. Desprecio, maltrato, golpes, abusos. Y yo sé que nosotros no estuvimos en ese tiempo, pero estoy 100% seguro que hubiésemos vivido ese tiempo, hubiésemos estado con aquellas personas que decían: crucifícalo. Pero tu infinita misericordia a través de ese precio se derramó en nuestras vidas, Señor, y por eso es que estamos en este lugar.
Gracias porque de tantas personas en el mundo, de miles de millones de personas que han existido y que existen hoy en el mundo, nos has salvado a cada uno de nosotros, Señor. Y eso no se puede, aún las palabras, Señor, quedan cortas para agradecerte todo lo que has hecho en nuestras vidas, oh Dios. Nuestras palabras se quedan tan pequeñas, Señor, porque tú, Dios Todopoderoso, lo que has hecho es tan grande, Señor. Tan grande que ni con nuestra propia vida pudiéramos pagarte, Señor, todo lo que has hecho por nosotros. Pero queremos cada día, Señor, vivir una vida que te agrade. Una vida en la cual, Señor, podamos mostrar a Cristo en todo momento. Una vida en la cual podamos honrar y glorificar tu nombre en todo momento, Señor. A tu servicio, a tu disposición están cada una de nuestras vidas, Señor. Porque queremos agradecerte, Señor, de la mejor manera por todo lo que estás haciendo con nosotros, oh Dios. Agradecerte, Señor, porque estamos convencidos que ya no iremos a una condenación eterna, sino que por tu gracia, por tu benevolencia, por tu justicia, por tu misericordia, nos has asegurado, Señor, un lugar contigo en la eternidad. Que ni la muerte nos podrá separar de ti, que nada en este mundo nos podrá separar de ti, porque, Señor, tú eres el dueño de todo. Gracias, oh Dios. Gracias por habernos rescatado. Gracias porque no había nada bueno en nosotros, Señor. Nada bueno había en nosotros, por lo cual, Señor, tus ojos se hubiesen puesto en nosotros. Solamente que esta es nuestra vida delante de tu presencia, oh Dios, para que tú la utilices conforme a tu plan maravilloso, Señor. Permite cada día que podamos ser dirigidos por tu Espíritu Santo en este caminar, en este mundo que cada día quiere sumergirnos en el pecado, que cada día quiere distraernos, que cada día quiere entretenernos para olvidarnos, Señor, de lo que tú nos has encomendado, que podamos ser partícipes de la extensión de tu reino sobre la tierra. Y siempre te digo, Señor, llévanos a las personas las cuales, Padre Celestial, de antemano ya tú estás trabajando, para que tu palabra haya cabida en esos corazones, para que tu palabra confronte el pecado así como fuimos confrontados algún día cada uno de nosotros, para que tu Espíritu Santo pueda moldear esa vida y para que Cristo pueda reinar en su corazón como reina en nuestras vidas. Ante tu presencia, Señor, dejamos todo para la gloria y la honra de tu nombre, porque eres digno de ser alabado. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Gloria a Dios, dele un fuerte aplauso a nuestro Dios.
Adorémosle a Él con todo. Y asimismo, invito a nuestro pastor que tenemos un bautismo el día de hoy. Bueno, hola Margaret. Margaret está esperando. Venga hermano, un momentico por acá, conmigo. Bueno, vamos hoy a proceder a bautizar a nuestra hermana Margaret, conforme a la palabra de Dios. Junto con ella voy a estarle pidiendo que usted abra su Biblia para dar una pequeña reflexión muy corta sobre el bautismo en Hechos capítulo 8. Margaret hoy se presenta voluntariamente para confesar su fe pública en Cristo a través de la ceremonia del bautismo. Así que en Hechos capítulo 8 podemos leer un evento donde se ve un bautismo. Versículo 14, voy a leer desde allí, dice: los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que en Samaria se había recibido la palabra de Dios y enviaron a Pedro y a Juan. Cuando estos llegaron, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, ya que solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. En cuanto les impusieron las manos y recibieron... discúlpenme, esto no es, más adelante. Por favor, vaya conmigo a Hechos capítulo 8, versículo 29. Dice: el Espíritu le dijo a Felipe, lo que acaba de narrar es otro evento, este es otro. 8:29, el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Cuando Felipe se acercó y lo oyó leer al profeta Isaías, le preguntó: ¿entiendes lo que lees? El etíope le respondió: ¿y cómo voy a entender si nadie me enseña? Y le rogó a Felipe que subiera al carro y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja fue llevado a la muerte, como cordero delante de sus trasquiladores, se callará y no abrirá su boca, sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte. ¿Y quién entonces contará su historia si él será arrancado por completo de este mundo de los vivientes? El eunuco le preguntó a Felipe: te ruego que me digas de quién habla el profeta, ¿habla de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe le empezó a explicar a partir de la escritura que leía y le habló también de las buenas noticias de Jesús, del Evangelio. En el camino encontraron agua y el eunuco dijo: aquí hay agua, por si acaso. Aquí hay agua, por eso construimos las piletas para no esperar a que pasemos por el lado de un río. Aquí hay agua, ¿hay algo que me impida ser bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón puede ser bautizado. Y el eunuco respondió: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esta última parte no aparece en los manuscritos más antiguos según las últimas descubrimientos arqueológicos, pero se deduce que lo bautizó por la fe en Cristo, porque ya le había hablado de las buenas nuevas de Cristo. Rápidamente, ¿qué quiero apuntar? Primero, sí, necesitamos agua para el bautismo. Hay un movimiento por allí que está diciendo de que, como Pablo dijo en alguna de sus cartas, que no lo mandó Cristo a predicar, a bautizar, sino a predicar, entonces que no hay que bautizar. Pues Pablo dice ahí mismo también que sí bautizó a algunos. Lo que pasa es que como estaba tan ocupado predicando, ponía a otros a bautizar de su equipo. Y es una ceremonia que simboliza que la persona ha creído en Cristo. Margaret, tal vez como a muchos les ha pasado, ya han escuchado la palabra. Este etíope había estado siendo seguidor del Dios de Israel a través del Antiguo Testamento, había venido de adorar de Jerusalén y venía leyendo el libro de Isaías y leía el texto que hablaba sobre Cristo y su sacrificio en Isaías 53 y no lo había entendido. Había pensado que era un profeta, que era el mismo profeta que escribía, pero no sabía quién era. Cuando se acerca Felipe, guiado por el Espíritu de Dios, le explica el Evangelio a partir de este texto y le muestra que Cristo es quien muere por nuestros pecados. Yo sé, muy diferente la situación hoy en día, la mayoría no sale del judaísmo, muchos salen es del catolicismo, donde sí se habla de Cristo, otros salen de algunas otras iglesias o han pasado por algunas congregaciones donde incluso se hayan bautizado
y hayan escuchado de Jesús, pero realmente no hayan entendido el Evangelio. Yo sé que esto parece muy rápido en esta historia, pero la Biblia no habla de tiempo. Puede ser muy corto, puede ser muy largo el tiempo en que la persona, desde que empezó a escuchar, se termine bautizando para dar fe pública de su entrega a Cristo. Pero es necesario que crea que Jesucristo le salvó. Si no lo cree, sino que solo fue, como pasa tal vez hoy en día, no en ese momento, pongámonos en nuestra época, solo fue el emocionalismo, el mover, la moda de la época. Incluso si se mencionara a Cristo, la persona puede desistir y más bien debería esperar hasta que tenga confianza en Cristo Jesús, y eso es lo que creemos que hoy tiene Margaret. ¿Por qué descendemos al agua? Porque Cristo lo mandó, y Cristo incluso lo hizo con Juan el Bautista sin necesitarlo, porque quería identificarse con los que iba a salvar. Nosotros, cuando somos bautizados, como Margaret hoy, nos identificamos con Cristo como nuestro Salvador y morimos a nuestros pecados, y por eso lo hacemos con el meter al agua a la persona, no que se meta sola, simbolizando su muerte al mundo, al pecado, y lo sacamos simbolizando su resurrección a vida eterna y a caminar con Cristo en una vida nueva. No se bautiza la persona, la bautizamos, porque creemos que el Señor es quien salva, no nosotros nos salvamos, pero lo hace públicamente para dar testimonio de ello, y lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque así lo mandó el Señor Jesucristo. Aunque yo puedo decir, Margaret puede decir, cualquiera que haya sido bautizado verdaderamente confiando en Cristo puede decir, fui bautizado en Jesús o en el nombre de Jesús. Eso no necesariamente se refiere a la forma de la ceremonia, se refiere a ese que se identifica con que Cristo vivió, murió y resucitó por él. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque Dios es uno en esencia y trino en personas, y porque así lo mandó Cristo, y por eso utilizamos esta fórmula. Pero nos identificamos con el Hijo porque Él es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el que tomó humanidad para vivir perfectamente, morir por nosotros y resucitar para darnos vida eterna. ¿Queda claro, cierto? Entonces yo voy a entrar al agua. ¿Cómo vamos a hacer? Mientras Margaret da un testimonio corto y comenta públicamente para que ustedes también puedan ser partícipes de lo que Dios ha hecho en la vida de ella de una forma muy corta. Y luego que yo esté en el agua y Margaret haya dado sus testimonios, yo la llamo y vamos a efectuar la ceremonia. Si quieren se pueden levantar y acercar cuando ya estemos en el agua, los dos. Y algunos que sean familiares cercanos que quieran pasar, su hija puede ponerse aquí al ladito si quiere, más acá con el bebé, para que puedan verlo más de cerca. Entonces, Margaret. Buenos días, hermanos. Bueno, hoy quiero confesar que antes de Cristo era una persona viviendo en la esclavitud del mundo. Hacía lo que quería sin ánimos de cambiar, y esto solo le hacía daño a mi vida y a mis seres queridos. Hace un tiempo me predicaron sobre Jesús, pero me alejé. Llega un momento en mi vida que me hace comprender que Cristo murió por mis pecados, me salvó. Ese gran amor que Él tiene por mí no debe ser en vano, y hoy lo he entendido. Hoy quiero afirmar mi fe. Entiendo esto tan grande y maravilloso, entiendo realmente el Evangelio. Ahora soy una nueva persona con otra forma de pensar y puedo vivir diferente en Cristo Jesús. Amén. Mientras Margaret viene, de nuevo, quienes quieran acercarse un poco lo pueden hacer, sobre todo los familiares, su hija. Si quiere tomar una foto lo puede hacer, esa es la moda hoy en día. Lo importante es el evento, pero el recuerdo es muy bonito, muy diciente. Como el agua está bajita, doblas un poquito las rodillas, ¿listo? Antes de echarte para atrás. Entonces, de acuerdo a lo que hemos comentado, del testimonio que ustedes han oído en Cristo Jesús de Margaret, yo le pregunto hoy para que ella lo repita y lo reitere públicamente. De nuevo, lo que acaba de decir es su testimonio personal, y lo que va a decir es contestar a su fe en Cristo delante de todos, afirmándola. Margaret, ¿crees en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida? Sí, creo en nuestro Señor Jesucristo.
como Salvador de mi vida. Amén. Bueno, conforme tu fe, recuerden esto, conforme la fe de ella en Cristo, no la mía, la de ella, y conforme la obra de Cristo que pone ella la fe en Él, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha alcanzado. El Rey de Gloria me ha alcanzado. El Rey de Gloria me ha alcanzado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque otros vuelvan, yo sigo a Cristo. Aunque otros vuelvan, yo sigo a Cristo. Aunque otros vuelvan, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Gloria a Dios. Ya. Asimismo, continuando con este tiempo, invito a nuestro hermano Marcos, el despertar misionero. Hoy fue un poco diferente por el bautismo, pero invito a que pase adelante, que tiene el despertar misionero. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. ¿Alguien me recuerda la cita? Solamente la cita, no el texto completo. Primera de Juan 3, 4. Primera de Juan 3, 4. Vamos a repetirlo. Dice la palabra de Dios: todo aquel que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley. ¿Lo pusieron acá? ¿No? Ah, está fuera de servicio. Vamos a sí, por la versión, vamos a tratar de repetirlo todos juntos, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Todo aquel que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley. Les quiero recordar que vamos a seguir orando por Lebrija, por la misión de Lebrija, y próximamente también vamos a estar, o podemos comenzar a orar por un evangelismo que vamos a hacer en la parte del norte con nuestro hermano del norte, con nuestro hermano Elí. Ya vamos a programarlo oficialmente para que todos vayamos a acompañar allá también ese trabajo. O sea, no es una misión todavía, pero sabe que se comienza todo por una semilla y con la fe en el Señor. Les recuerdo entonces, Primera de Juan capítulo 3, versículo 4, memorizarlo. Dios les bendiga.
Amén. Ahora vamos a estar orando por los diezmos y las ofrendas. Regularmente se colocan acá adelante, hoy están a mi mano derecha. Recuerden que las bandejas plateadas son para los diezmos y las ofrendas regulares y el cofre ocre para la ofrenda misionera. Eterno y soberano Dios, gracias te damos en este tiempo, Padre de la Gloria, por todo. Y en este momento cuando queremos colocar delante de tu presencia los diezmos y ofrendas, queremos darte muchísimas gracias, Señor, por lo recibido de tu mano en esta semana, en este mes. Gracias, Señor, porque nos has dado con abundancia, conforme, Señor, a tu voluntad en nuestras vidas. Permite que cada día, Señor, podamos ser partícipes de la extensión de tu reino, también pudiendo aportar para la obra misionera. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, pueden pasar adelante, como lo dije, a mi mano derecha está la mesa con las bandejas plateadas, ofrendas y diezmos regulares y el cofre ocre de la ofrenda misionera. Mi ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy, y así contribuyendo el evangelio extiendo, aleluya, mi ofrenda doy, con gozo doy, aleluya, con gozo doy, y así contribuyendo el evangelio extiendo, aleluya, con gozo doy. Mi vida doy, aleluya, mi vida doy. Y así contribuyendo, el evangelio extiendo, aleluya, mi vida doy. Amén. Todavía como que el pastor se está cambiando, entonces vamos a dar los anuncios de esta semana, indicar los anuncios de esta semana. Recordarles que el miércoles el culto de oración 7 p.m. es importante que lo puedan apoyar. Es muy importante que lo puedan apoyar porque es un culto igual que un domingo. De pronto el domingo es porque estamos más libres, de pronto nadie trabaja, pero es necesario a veces hacer el esfuerzo. Yo sé que si hacemos el esfuerzo con regularidad se va creando ese hábito y ese hábito se va a permanecer. Amén. Entonces miércoles 7 p.m. culto de oración. Jueves en la casa de nuestro hermano Roldán sigue viendo la célula, el hogar de paz. Viernes recordar a los hermanos que estamos en el instituto. 6:30 de la tarde empieza lo que es la clase. El sábado sigue habiendo la misión en Lebrija a las 6 de la tarde. Yo sé que de pronto no podemos ir físicamente, pero estemos orando por ellos, apoyándoles en todo, porque es necesario, hermanos. Y el domingo, este domingo hay escuela dominical, el próximo domingo. 9 de la mañana, escuela dominical, hasta las 10 igual, porque ya se terminó el tiempo de la doctrina, ¿sí? Hasta las 10 igual. De 9 a 10 escuela dominical, de 10 a 10:30 el tiempo para que los hermanos se saluden y a las 10:30 nuestro culto congregacional. Invito al hermano Marcos que tiene otro anuncio oficial. Les voy a pedir que estemos orando por una actividad que vamos a realizar a final de año, un culto misionero, con el propósito de invitar al hermano Héctor, que es un misionero que está en una de las tribus indígenas acá en Colombia. En el transcurso de todo este tiempo hasta allá, pues vamos a apoyarlo en oración, pero también tenemos el propósito de hacer una recolecta. Una recolecta, ¿cómo va a ser? Voy a repartir unos envases plásticos de gaseosa y la idea es cada vez que usted vaya a cocinar arroz, tire unos granos de arroz ahí. Cuando se llene, usted lo trae. Eso lo vamos a empaquetar al vacío para que le dure, para que no se vaya a dañar arroz y granos. Todo eso lo vamos a acumular para que cuando sea el culto misionero, nosotros se lo entreguemos a él. Solamente, bueno, voy a hablar con él para ver qué fecha podemos coordinar el culto. Lo más pudiera ser finales de noviembre, comenzando diciembre.
con ese propósito. También dentro de las botellas que vamos a repartir se va a dar un potecito, una alcancía, y lo que usted pueda echar ahí con ese propósito también para la misión donde él está, ya que ellos necesitan bastantes recursos económicos, alimentos, y que nosotros podamos darle algo significativo a final de año. ¿Qué les parece? Ok. Si usted dice, no, ese es muy poquito, de traer el paquete completo de arroz, también se va a ir conservando. Yo tengo una empaquetadora al vacío, yo te compraría las bolsas y vamos a empaquetar al vacío para que no tenga ninguna animalito ahí que vaya a dañar el arroz o los granos. Por eso no se preocupe, usted preocúpese por traerlo, que nosotros nos encargamos de la conservación. Entonces estemos orando por eso, hermano. Dios les bendiga. Amén. Ahora sí, continuamos. Invito al pastor. Vamos a estar orando porque él lleva el mensaje en esta mañana. Padre Celestial, gracias te damos por todo este tiempo que hemos estado teniendo, Señor, el bautismo, la alabanza, las oraciones, lectura de tu palabra, despertar misionero, todo lo que hemos hecho, Señor, para la gloria de tu nombre. Y ahora que vamos a leer tu palabra y vamos a escuchar de tu palabra por medio de nuestro pastor, te pedimos que seas tú quien les bendiga, le bendigas a él, le guardes y lo utilices como un canal de bendición para nuestras vidas, Señor. Que tu palabra sea que habla a la congregación en esta mañana a través de la vida de nuestro pastor para la gloria y la honra de tu nombre. Te lo pedimos y lo ponemos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días de nuevo, Dios los bendiga. Gloria a Dios. Sí tiene más volumen. El otro. ¿Ya le subió el otro? Gloria a Dios. ¿Sí? No, así está bien. Usted, de acuerdo a cómo se escucha atrás. Ayer estábamos en la ceremonia de los hermanos y por ahí Elis, que no me deja mentir, me dijo, no se escucha atrás. Entonces y me hizo acérquese el micrófono, me lo acerqué y sufrían los hermanos de adelante porque estaba el parlante ahí al lado de ellos. Y me decía Eliezer que estaba retumbando mucho. Ya después de que usted me dijo acérqueselo, no me lo volví a despegar. Sonaba duro. Entonces es bueno escuchar cómo se oye atrás. Y me avisan si tengo que alejármelo porque le subieron mucho volumen o acercármelo. ¿Listo? Vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y vamos a iniciar hoy una serie de enseñanzas con base en esta carta. ¿Cuántos de los que están aquí alcanzaron a tener la oportunidad de enviar cartas y recibir cartas físicas, no? Porque ya no se mandan cartas, ahora se mandan son mensajes de WhatsApp, por mucho un correo electrónico y ya ni eso. Pues era la época de las cartas. Imagínese usted que Pablo hubiera tenido correo electrónico o WhatsApp. ¿Cómo hubiera utilizado todo eso para el reino de Dios? Vamos a ir a 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 1 al 7. Voy a estar leyendo desde allí en la Reina Valera contemporánea. Dice la palabra de Dios: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios y según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, que tengas gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, a quien, como mis antepasados, sirvo con limpia conciencia, y de que siempre, día y noche, me acuerdo de ti en mis oraciones. Al acordarme de tus lágrimas, siento deseos de verte para llenarme de gozo, pues me viene a la memoria la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida
y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que habita en ti también. Por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que por la imposición de mis manos está en ti, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Iniciamos esta serie que, para efectos de enfocarlo en el servicio, le vamos a titular El obrero de Dios, o el que sirve a otros en el nombre de Dios y trabaja en el servicio de la obra de Dios, del Evangelio. Puede que sea dedicado exclusivamente a ello, puede que sea bivocacional, o que simplemente sin ningún nombramiento sea creyente y sirva llevando el Evangelio a otros. Hay diferentes categorías. En el caso de Timoteo veremos un poquito de cómo le tocó a él, cómo le tocó a Pablo, pero definitivamente es cómo servir a Dios, cómo ser un servidor, un obrero de Dios. Hay personas que dicen, yo me hice a mí mismo. Yo recuerdo que el profesor Pineda, director durante muchos años en Cúcuta de la Escuela Sinfónica Juvenil, que le dio clases a mi hijo cuando estaba muy pequeñito, allí lo llevamos, mi hijo lo disfrutó musicalmente y lo sufrió en su carácter, porque era muy fuerte. Decía, qué tremenda mala suerte la mía. Todo buen músico por ahí, que yo le enseñé, dice, yo me hice a mí mismo. Y no dice que yo le enseñé. Pero cuánto músico malo hay por ahí. Cuando le preguntan, ¿y usted quién le enseñó? Ahí sí dicen que yo le enseñé. Cuando son bien malos músicos, muy malos músicos. Esa expresión, yo me hice a mí mismo, es muy relativa, subjetiva, una percepción personal, porque ninguno se engendró a sí mismo y ninguno nació por sí solo y ninguno se crió solo, a no ser que sea Tarzán de la selva, algo por el estilo. Y aún a ese lo criaron los orangutanes, y ninguno ha crecido en el Evangelio solo. Alguien le predicó, alguien le enseñó, y alguien tiene que acompañarlo en su caminar cristiano, y alguien tiene que servirle, o sea que solo no se ha levantado. Lo que sucede es que muchos nos ha tocado más fuerte en cualquier área, tal vez en el área económica, en el área familiar. Algunos se levantaron sin la familia cercana, otros se levantaron sin quien les ayudara constantemente en su economía, otros se levantaron ministerialmente hablando solo, los dejaron por allá botados en un sitio y hágale solo, mire a ver cómo puede hacerle, predicar y servir al Señor. Pero lo normal, lo natural y lo bíblico es que no nos formemos solos, sino en torno a una relación. Y aquí esto es una carta personal, y una carta que va a mostrarnos la relación entre Pablo y Timoteo, y una carta que nos deja ver que aquel que sirve diligentemente en el nombre de Dios necesita al menos un mentor o un guía, alguien que le recuerde o que se acuerde de él y que lo anime. Y eso es lo que veremos hoy. Empezamos con el obrero de Dios, es recordado y animado. Aquí no vemos a Timoteo haciendo mucho, sino más bien Pablo describiéndolo y al final aconsejándole. Pues vamos a tomar eso como un referente para saber cómo el obrero de Dios debe ser recordado y animado. Pablo indicó que recordaba a Timoteo para impulsarlo a servir, primero como hijo amado, segundo como hombre de fe y tercero como enviado capacitado. Esas son las tres cositas que vamos a ver nada más. Timoteo como hijo amado, Timoteo como hombre de fe, Timoteo como enviado capacitado. Los primeros dos versículos, el primero nos muestra a Pablo, el segundo nos muestra a Timoteo. El primero nos dice que Pablo era apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Y el segundo nos muestra a Timoteo con respecto a Pablo, o como Pablo lo veía a él, y le dice amado hijo o hijo amado. Y le dice que tengas gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Alguien puede decir, bueno, pero es que eso es la forma como se escribía. Todo mundo en ese tiempo, primero
saludaba en una carta. Segundo, invocaba a sus dioses, si eran dioses paganos, los griegos, los romanos, si era cristiano, a su Dios. Y luego desarrollaba el tema y al final se despedía, dejando saludos a todo el mundo. Sí, ese es el esquema normal de la carta, porque Pablo fue un hombre como nosotros de su época. De hecho, a mí me sorprende, por ejemplo, que Pablo fuera, no lo que Pablo era, sino lo que nosotros somos. Pablo escribía tan de corazón, tan abierto, pero tan estructurado y tan bien. Y nosotros hoy en día seguimos escribiendo de corazón, pero tan mal. A veces no estructuramos una idea, a veces no dejamos claro nuestro punto y a veces tenemos una ortografía que ya ni siquiera, ya ni siquiera son normas de ortografía, ¿no? Ustedes se han dado cuenta que los mensajes de WhatsApp ya no colocan te quiero, un corazón o te amo, va un corazón. Y yo sé que ahora los emoticones y una cantidad de instrumentos visuales más son la forma de comunicarse y no podemos negar eso y podemos utilizarlo. En estos días le decía yo a mi esposa, dígame cómo descargo unos stickercitos esos para que un muñequito salga haciendo así, levantando el dedo. Y ella me ayudó ahí porque yo no sabía cómo hacerlo. Pero no debemos, a pesar de que usemos eso, olvidarnos de tratar de estructurar lo que decimos y especialmente cuando lo que decimos muestra lo que sentimos y la relación que queremos continuar o profundizar con alguien y especialmente con alguien en el Señor. Porque por más que haya un emoticón, hacen falta las palabras. Los muchachos que se casaron ayer en la boda civil, me dejó impresionado todo lo que preguntó, no me acordaba el notario, y les preguntaba, ¿y usted qué le va a dar? ¿Lo va a querer o no lo va a querer? ¿Le va a hacer cariñitos o no le va a hacer cariñitos? ¿Va a trabajar o no va a trabajar? Les preguntaba de todo, ¿no? Y les dijo palabras claves. Siempre hay palabras importantes. En el caso de él le dijo, sí señora, es una palabra clave. Así no se mete en problemas, le dijo. Dígale sí señora y verá que todo marcha. Medio en broma y además de ello le decía, y usted también dígale a él, sí señor, respétense y valórense y ayúdense. Díganse gracias, díganse te quiero, te amo. Palabras para mantener las relaciones. Sí, es convencional el saludo, pero aquí hay varias cosas que se nos dicen de Pablo. Primero, que Pablo veía a Timoteo como un hijo amado, siendo Pablo un padre con un llamado especial. Era un apóstol de Jesucristo. No estuvo dentro de los primeros 12, que al final uno terminó siendo traidor, pero fue luego llamado siendo Cristo resucitado en el camino cuando él iba como judío a pelear contra el evangelio, contra Cristo mismo, apresando cristianos. Cristo se le aparece en Hechos de los Apóstoles, está registrado y lo llama especialmente para enviarlo a personas que no eran de Israel, a los gentiles. Y usted dirá, pero bueno, yo quiero caminar sirviendo al Señor y ser un obrero de Dios, pero no está Pablo. Y ya no hay ninguno de los apóstoles de la iglesia primitiva. Entonces, ¿cómo hago? No, usted no tiene que tener un apóstol, ni tampoco su mentor o la persona que lo guíe. En el caso de las damas se recomienda a otra mujer. No tiene que ser alguien ni siquiera con un llamado ministerial, oficial. Tiene que ser una persona que se sepa llamada por Dios a predicar el evangelio de Cristo, como dice el primer versículo, la vida que es en Cristo Jesús. Y esa vida es según la promesa del Antiguo Testamento y para la eternidad. Entonces yo tengo que buscar a alguien que me ayude maduro. Y si yo soy alguien maduro, tengo que mentorear a alguien que está creciendo en la fe, confiando en Cristo para vida eterna. No tengo que ser un apóstol, ni me tengo que llamar Pablo. Pero también él era un padre con un enfoque espiritual. En el versículo 2 le dice a Timoteo, amado hijo. Eso lo repite en otros versos. Aquí mismo en el capítulo 2, versículo 1, se refiere a él así en 1 Corintios capítulo 4, versículo 17 y en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 18. Pablo varias veces dijo, Timoteo es mi hijo. Y no era el papá.
Y no queremos aquí sentimentalismos, queremos aquí fraternidad, según la Biblia. No es que simplemente le digan papá porque a su mentor o a su guía, o que queramos mentoreando a alguien que nos diga papá porque queremos sentirnos bonito, tan bonito que me diga papá, tan bonito que yo le diga hijo, hola hijo. De eso no se trata. Ayer cuando estaba predicando decía, se nos manda a generar una generación, los que nos casamos en Cristo, pero no se trata de tomar los hijos como una satisfacción emocional personal, como jugueticos. Hay que proyectarlos a caminar en Cristo. No se trata tampoco en tomar los hijos espirituales que mentoreemos como, ay, qué tan bonito, me llena que me diga hijo, me llena que me pida consejo. Claro que eso llena, pero debemos aterrizar eso al compromiso. La relación padre-hijo es una relación fundamental, crucial en nuestra humanidad y en la relación en Cristo Jesús. Que enseñemos a alguien como si fuera de nuestra propia entraña, porque somos ambos creyentes en Cristo, somos ambos hijos de Dios, pero aquel me está por mi experiencia, por mi llamado, o simplemente porque Dios me puso a su lado y no hay nadie más, y aún así tengo que valorarlo, me está pidiendo y me está necesitando para que yo le ayude a caminar en Cristo. Entonces, tengo que hacerlo de forma espiritual. Timoteo fue guiado como un hijo espiritual en Cristo, no como un hijo carnal, por alguien, en este caso Pablo, que aunque lo repitiera en sus saludos, lo que deseaba era gracia, misericordia y paz de Cristo. Era tan espiritual que cuando saludaba no decía, mijo, que le vaya bien, mijo, que tenga mucha plata. Por ahí cuando saluda un apóstol en una de sus cartas, en la tercera carta de Juan, el apóstol Juan, diría alguien, pero también quiere que prosperemos, sí, pero dice, conforme prospera tu alma. Alguien que tenga un enfoque espiritual y no que simplemente quiera ayudarlo, porque sabe algo, mentores y guías hay en este mundo para todo, y en el mundo de negocios y empresarial se habla mucho de esto, de que alguien mentorea a otro para que lo ayude a ser un buen empresario, a ser un buen trabajador, a ser un buen negociante, que en el deporte también se mentorea a alguien para que sea un buen deportista, y está bien, eso no está mal, pero se supone que yo tengo que tener una visión espiritual, y lo primero que quiero es que tenga una relación con Cristo, con su gracia, con su misericordia y con su paz. Algunos han dicho, Pablo decía de la paz porque era el saludo judío, el shalom. Pablo decía la gracia porque ya era un término más de los romanos y le metía ahí la misericordia, perdón, de los griegos, y le metía ahí la misericordia, porque la gracia se ve, siendo en término griego, más por medio del evangelio. Dice la Biblia que Dios nos dio a Cristo y gracia sobre gracia. Vino Dios dando la ley y luego dio a Cristo que cumplió la ley para que nos salvara. Así que la gracia, el regalo, el favor de Dios resalta en Cristo. Pablo pone la gracia, pone la paz, pero también la misericordia. Una visión espiritual, un padre espiritual, alguien que piense en lo espiritual. Era un hijo amado, tenía una relación personal, pero también lo vio como un hombre de fe. Antes de pasar a lo del hombre de fe, perdón que me devuelva, ¿sabían ustedes que Pablo, según el capítulo 4, versículos 6 al 8 de esta carta, estaba al final de su ministerio y creía que ya iba a morir? Cuando le pregunten cuál es la última carta o el último libro del Nuevo Testamento, ¿qué contestaría usted? Apocalipsis, en el orden en que los tenemos. Cuando le pregunten, porque ya hay una cantidad de eruditos que dicen que no fue el Apocalipsis escrito o registrado con lo que pasó en el tiempo de Domiciano, cerca del año 90 y algo después de Cristo, sino que fue muy temprano porque el templo no había sido destruido. Cuando le pregunten cuál fue la última cosa que se escribió, el último escrito del Nuevo Testamento, puede contestar que muy probablemente fue esta carta de Pablo, por allá en el 64, 68. Pablo ya había sido encarcelado antes en Roma, como lo muestra Hechos, en su cuarto viaje misionero, que fue un viaje que iba encarcelado a Roma, y se cree que de ahí salió y que volvió a tener otro encarcelamiento, no el que habla Filipenses, porque ahí decía que iba a salir pronto, sino otro encarcelamiento, y en este encarcelamiento él pensaba, ya no, de aquí no salgo, ya de aquí no salgo. O sea que era un hombre ya viejo, cansado, y que tenga en cuenta esto, un papá quiere lo mejor para su hijo cuando se va a morir, y quería proyectarlo a lo que iba a pasar después de que él muriera.
Así que toda esta carta es eso. Por favor, no olvide eso. Son muy sinceras las palabras de Pablo, pero muy solemnes. Es un llamado especial. Y los que somos padres entendemos eso, y los que son hijos deberían tenerlos en cuenta. Cuando alguien está muriendo, que es padre, quiere... De hecho, yo he visto gente que no ha querido morir y se ha resistido a morir y ha sufrido en su muerte, psicológicamente hablando, porque está preocupado por los hijos. Pablo estaba preocupado por los hijos. Hay que soltárselos al Señor, pero hay que decirles alguito antes de irse. Debe no haberles enseñado, pero debe dejarles alguna recomendación especial final. Y eso es lo que hace Pablo con esta carta. Y entonces lo ve no solo como hijo amado, sino como hombre de fe a Timoteo. Doy gracias, dice el verso 3. Doy gracias a Dios, a quien, como mis antepasados, sirvo con limpia conciencia, de quien siempre día y noche me acuerdo, doy gracias de servir a Dios y doy gracias de acordarme de ti en mis oraciones. Al acordarme de tus lágrimas, siento deseos de verte para llenarme de gozo, pues me viene a la memoria la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que habita en ti también. Necesitamos que alguien nos recuerde en oración. Yo sé que si nadie ora por mí, Jesucristo es mi intercesor. Él intercede al Padre por todos los que somos sus discípulos. Pero la dinámica bíblica desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento es que unos oran por otros. Y aunque Dios puede, y de eso hace muchas cosas sin que alguien ore por mí, y las hace en mi vida, quiere y ha establecido obrar en las personas por la oración e intercesión de otros. Y necesitamos a alguien que ore por nosotros. Y si usted me pregunta que si yo oro por los demás, yo digo que sí, pero no con la misma intensidad por todos. De hecho, he tomado la costumbre de que cuando alguien me dice, por favor, ora por este tema, si no está conmigo, le digo, si está conmigo, le digo, oremos de una vez juntos. Y si no está, suelto ahí, y esté haciendo lo que esté haciendo, al menos una frase le levanto al Señor: Señor, me acaban de pedir que ore por esta situación, ayuda a esta persona en esto, porque si no, ¿quién me acuerda después? ¿Sí? Yo le he dicho a mi esposa, acuérdate, mami, que para orar por tal cosa, hacer tal cosa. Y después yo de sinvergüenza le digo, ay, no me acordó, cuando la culpa es mía, la responsabilidad es mía. ¿Cuándo se acuerda más de orar por nosotros? Cuando está más cerca de nosotros. Cuando la relación es más profunda, continua, constante, ahí se acuerda más de orar por nosotros. Necesitamos que alguien nos recuerde en oración, alguien que como Pablo sirve y ora a Dios, como lo acabo de leer en el versículo 3, sincera y constantemente. Pablo daba gracias a Dios por tener la conciencia limpia, no estar en una vida deliberada de pecado. No era perfecto, pero no estaba pecando deliberadamente, pero daba gracias de acordarse, mire lo que dice, día y noche, constantemente. Y la limpia conciencia le llevaba también no solo a saberse no pecador deliberado, sino a saberse sincero en ese recuerdo de quienes tenían su mente y Dios traía su corazón para orar. Pero así como acabo de decirles que me olvido de la gente por orar, también tengo que decirles de que algunas personas que ni tengo idea de ellos, Dios me los trae a mi corazón para orar. Y espero que también al suyo. Esto no es privilegio de ningún pastor, simplemente el Hijo de Dios que tiene el Espíritu Santo en su corazón. Si Dios le pone mi rostro, mi mente, mi nombre, algo de mi vida en su mente, ore. ¿Sí? No piense que es el diablo, piense que es un demonio. ¿Qué estará pasando? No. Es Dios que quiere que oremos los unos por los otros. Recordado en oración, Timoteo, por Pablo, pero recordado también por su pasión y por su convicción. Por ser alguien que muestra y despierta entusiasmo por Dios. Sus lágrimas son recordadas. Sí, yo sé que podemos ir a Hechos 20, cuando Pablo se despedía precisamente de los de la comunidad donde Timoteo estaba recibiendo esta carta y donde estaba sirviendo, de los de Éfeso. Se despidió cuando ya estaba de camino en una población cercana y dijo, nunca más los voy a volver a ver. Y la gente lloró y se le echó en el cuello a él, y él también lloró, pero también dijo que él cuando predicó, no solamente porque se estaba despidiendo, dice que también cuando predicó lo hizo con lágrimas. O sea que las lágrimas no es aquí porque, ay, ese Pablo era un sensiblón. Y Timoteo, además, más abajo dice que
Que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, seguro era un cobarde y por eso vivía llorando. Pablo era muy fuerte de carácter y Timoteo, se supone por lo que vemos allí, sí era más débil de carácter, pero ambos eran sensibles a Dios. Entonces no nos equivoquemos. Las emociones no deben regir nuestras relaciones, pero sí la deben alimentar y rociar. Tengo muy cercano en la mente ayer el sermón del matrimonio, porque como yo hablé mucho del compromiso, les dije, cuidado con pensar que el compromiso mata la pasión o mata las emociones. No fundamentemos la relación matrimonial ni ninguna relación en las emociones, porque hoy amanezco de buenas y mañana amanezco de malas y rompo la relación. Pero tampoco fundamentemos el servir a Dios en las emociones, porque también hoy amanezco con ganas y mañana no. Fundamentémoslo en las convicciones, pero esas convicciones generan pasiones. Cuando uno está convencido de algo, uno se apasiona. Y cuando uno se sabe amado por el Señor, uno se apasiona con Dios. Y cuando uno se sabe llamado por Dios, se apasiona por lo que Dios ama y por la gente a la que Dios quiere transformar. Yo, en este instante, no lo había pensado antes. Recuerdo cuando, tenía rato de no recordarlo, llegamos a la iglesia y empezamos a colaborar en la iglesia. Si no recuerdo mal, con el pasar del tiempo, todavía no me habían nombrado para el ministerio pastoral, yo simplemente le pedí al Señor, con las sillas vacías, porque estábamos sirviendo y colaborando, que trajera un pueblo para Él. Dios me puso eso en el corazón y sigue siendo mi oración, aunque ese momento fue especial para mí. Alguien dijo alguna vez, usted puede predicarle a la gente sin amar a la gente. Usted puede enseñarle a la gente sin amar a la gente. Y usted puede decirle de parte de Dios algo a la gente sin amarlos con el amor de Dios. Y no tiene que ser un sensiblón que se le salga la lágrima cada rato, pero sí tiene que ser alguien que apasionadamente se entregue por aquellos a los que Dios le ha dado para servirles. Timoteo era apasionado, Pablo era apasionado. Pablo era terco y fuerte de carácter, pero era apasionado por la obra de Dios. Timoteo también. Entonces eso lo recuerda mucho Pablo, pero eso no le quita que sea de convicción, porque dice que Loida y Eunice. En la sociedad bíblica tengo una cliente que se llama Loida y otra que se llama Eunice. No vamos a ver los significados del griego, simplemente decimos que ellas sí eran judías, prosélitas seguramente por su nombre, es decir, que no eran nacidas judías, pero se volvieron judías porque dice ese versículo que fue enseñado a Timoteo, y lo más seguro es que le enseñaron en el judaísmo, las escrituras, la fe en el Dios de la Biblia. En el segundo viaje misionero en la ciudad de Listra, en el capítulo 16, versículo 1 de Hechos, se muestra que Pablo entonces se encuentra con este muchacho al que su mamá y su abuela, no su papá, al parecer no se menciona, sino solamente que era griego, tal vez no era ni judío, ni creyente y mucho menos cristiano, pero su mamá y su abuela le enseñaron de Dios. Y aquí viene el problema, los hijos de creyentes, porque el versículo dice, no solamente para que usted no se equivoque, lo que se cree es que ellas, además de ser judías, después se convirtieron a Cristo, tal vez en el primer viaje misionero de Pablo, y Pablo no las conoció, y en el segundo conoció a su hijo que ya estaba por ellas enseñado en el Evangelio, y antes había sido enseñado en el judaísmo. Dice en el versículo 4, después de que habla de la fe que habitó en Loida, tu abuela, y en tu madre Eunice, dice, estoy seguro de que habita también en ti o en ti también. Porque no hay nietos de Dios, hay hijos de Dios. Un hombre o una mujer de fe, ojalá haya sido criado por hombres y mujeres de fe, pero no puede estar cubierto bajo la sombrilla de la fe de su papá y de su mamá. No puede decir, mi mamá ora por mí, mi papá ora por mí. Usted no sabe lo que arde mi corazón cuando yo escucho que un varón, sobre todo, tal es porque soy varón y entiendo el llamado y se carga uno con ello, cuando yo escucho que un hombre dice, mi mujer va al culto y ora por mí, que ella ore por mí. Provoca decirle, usted no puede orar. De hecho, lo digo. Dios no le dio corazón y boca para orar. Peor aún, que los muchachos digan, ah, sí. Y lo he trabajado con varios jóvenes criados en el Evangelio. Ah, sí, yo soy criado. Y lo escucho a veces en creyentes viejos en el Evangelio y también de mucha edad. Yo soy cristiano de nacimiento.
Válgame Dios, este nació cristiano. Entonces, como nació cristiano, mejor que se hubiera muerto, ya iba para el cielo, ya era cristiano. Lo que quieren decir es que mi papá y mi mamá eran cristianos. O mi papá, o el hogar en general era cristiano. Y está bien, de verdad es una bendición y ustedes no saben cuánto uno quiere que el hogar cristiano proyecte a sus hijos en la fe en Cristo. Pero necesita su propia experiencia con el Señor. Tiene que tener su propia relación con Dios y su confianza puesta en el Señor Jesucristo, no confiar en lo que confiaron sus papás y su mamá. Estoy nostálgico hoy, ahí me van conociendo, yo soy melancólico, flemático, sanguíneo colérico. Ya tengo una mezcolanza rara ahí. Recuerdo ahorita que bautizamos y estoy hablando esto cuando fueron bautizados mis 3 hijos. Una de las cosas que quería era que no fueran bautizados por mí. Estaba plantando una iglesia en Cúcuta. Ya teníamos otros ministros antes que habíamos conocido de la iglesia en que habíamos nacido y nos desplazamos acá solo con el sentido de que yo no ministrara, sino que alguien pastoreara nuestras vidas. Ahí está el pastor Héctor, que ahora está de misionero en Los Barí, y especialmente me ayudó mucho tratando con mi hijo mayor de fundamentar la fe en un aspecto más filosófico, porque yo entré a la universidad, más de pensamiento estructurado cristiano, y a todos los 3 terminándolos de discipular, y él fue el que les ministró el bautismo, no yo. Y me alegra mucho. Pero lo repetimos desde el principio y se lo seguimos repitiendo siempre. Su relación con Dios es su relación con Dios, no es la mía. Y usted necesita caminar con Cristo, orarle al Señor, creer su palabra y confiar en Él por su propia cuenta, con la gracia del Señor, con el poder que da el Señor, pero usted mismo. Es hermoso ver ahorita a mi hijo Meillano, que no está acá con nosotros en Colombia. Creo que es cuando más se está afincando y más se ha acercado a la labor ministerial de lo que estaba acá. Es hermoso ver cómo Dios sigue trabajando en los corazones en los que uno ha puesto la semilla, ¿no? Es hermoso. Y que ahora vengan chiquitines ahí como Gael y como Eliet Sofía. La semana pasada la conocieron, hoy está ausente. Pero es hermoso poder orar y criar a los hijos en el Señor y ver hijos de los hijos e hijos de los hijos. Pero acá en la iglesia hay gente que necesita ser mentoreadas como hijos, aunque no sean sus hijos naturales. Y usted debe instarlos a que sean hombres y mujeres de fe. Y si usted está siendo mentoreado por alguien, debe recordar que usted tiene que confiar en Cristo. Y no solo ese que lo está mentoreando, decir que confía y ora por usted. De verdad, Pablo confiaba mucho en Timoteo. Yo saqué los textos en el resumen del estudio que le envió a los predicadores. Lo mandó a Corinto, lo mandó a Filipos, se me va a otra parte más donde lo envió, y lo mandó a Éfeso. Lo mandó a que lo representara y era, como diríamos hoy en día, era un pelado en comparación con los demás, o sea, era muy joven, pero le tenía una confianza a pesar de sus dificultades de carácter, a pesar de sus situaciones personales. Confiaba en que éste iba a hacer la obra del evangelismo y del ministerio de Cristo. Muy, muy, muy apegado. De nuevo vuelvo a lo mismo porque estamos hablando de relación y usted dirá, pero ahí también estaba Tito. A Tito lo envió a Creta y escribió la carta de Pablo a Tito, que es la que sigue después de segunda de Timoteo. Ahí también estaba Lucas, que escribió el evangelio y anduvo con él. Ahí estaba Ananías y Zafira, la pareja que anduvieron con él. Sí, habían varios, pero esta relación, por pura providencia de Dios, quedó especialmente registrada, y es mi perspectiva desde la providencia divina plasmada en la Biblia, aunque no lo pueda corroborar históricamente hablando, que tal vez era la relación más profunda que tenía Pablo con sus discípulos, era la que tenía con Timoteo. Encontró muchas cosas en todos y cada uno tenía un oficio, un lugar, pero Pablo no podía mentorear a todos de la misma manera y se dedicó mucho a Timoteo. Claro, confiaba en Tito, confiaba en Lucas. Se cree, por ejemplo, que cuando escribe la carta a los Corintios, Lucas es tal vez el hombre de buen testimonio que iba a llevar la ofrenda para Jerusalén, aunque no se mencione allí. Le dice también, o se refiere a Lucas como el médico amado. Pablo amaba a todos, pero profundizó mucho en la relación con Timoteo y lo recordaba
Esto es muy, muy importante porque Timoteo era muy fuerte en su fe en Cristo y muy profundo en su relación. Hombre de fe, hijo amado y enviado capacitado para ser un obrero de Dios son requisitos bíblicos de acuerdo a esta carta. Si Timoteo era así, ¿qué le recomendaría Pablo? Versículos 6 y 7. Por eso, por la relación que tenemos y por quien tú eres en Cristo, por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que por la imposición de mis manos está en ti. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo quisiera enfrascarme mucho en la parte avivar y don de Dios, pero creo que es más fácil aplicarla el paralelismo que hemos visto los viernes con los hermanos que están estudiando acá y los martes con los que estudian en Lebrija. Mire usted que por eso mismo lo que aconseja es que avive el fuego del don de Dios, verso 6, puede compararlo con la primera parte del verso 7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Por contraste, avivar el fuego de Dios es que lo que Dios le ha dado lo ponga en práctica y que no sea un cobarde, que se vuelva valiente, que le ponga pies y ponga en acción lo que Dios le entregó y le dio. Don es un regalo. ¿Y qué clase de regalo o don le dio Dios? Un llamado por el contexto, porque dice que por la imposición de mis manos está en ti. No fue algo místico, es que yo le metí el don de Dios con la mano. No es este tipo de imposición de manos donde la gente se podía sanar, que está también en la Biblia, sino es este tipo de imposición de manos donde se delega una función. De hecho, ahí dice la imposición de mis manos. Pero en el versículo 14 del capítulo 4 de Primera de Timoteo, dice que por la imposición de las manos del presbiterio, de todos los ancianos de la iglesia cuando comisionaron a Timoteo, allá en Listra. ¿Al fin fue por las manos de Pablo o por las de todos los presbíteros? Pues uniendo contextos, una regla más que es que la Biblia no se contradice, es que estaban los ancianos, lo comisionaron para que se fuera con Pablo, le oraron creyendo que Dios lo había llamado para ser un misionero del equipo apostólico de Pablo, y el que dirigió la oración y estaba liderando esa ceremonia y le puso las manos fue Pablo. Y seguramente quien lo recomendó y quien lo envió, finalmente con el respaldo de todos los ancianos. Entonces ahí nos muestra que esto es una delegación, que el don es el regalo del encargo de Pablo y de otros siervos a Timoteo. Es enviado, ese es el regalo, que Dios lo llamara a través de otras personas, ¿sabe? Recuerdo la vez que en español se entiende, no sé si es que en inglés sea igual. En el libro Discurso a mis estudiantes, Spurgeon dice que le llegó allá en el siglo XIX una persona que le dijo: pastor, vengo a que me deje predicar. Dios me envió, así que estoy llamado al ministerio. Y él le dijo: ¿y usted cómo sabe? Porque yo cultivo maíz. Y yo vi cuando estaba cultivando maíz que salió unas nubes y hacían las letras SSM, y yo entendí su santo ministerio. Entonces fui llamado al santo ministerio. Y entonces después yo le dice: no, mi hermano, ahí lo que le quería decir Dios es: sigue sembrando maíz, no su santo ministerio. Era muy inteligente y jocoso Spurgeon en sus relaciones y en sus predicaciones, pero a veces uno no haya cómo decir que no todos somos llamados a todo, y los que seamos llamados a un ministerio más especial o más oficial o más público es por regalo de Dios, pero al mismo tiempo una responsabilidad muy grande, es un encargo. Después veremos el depósito, que es el encargo de Dios a través de Pablo a Timoteo de llevar el evangelio, que se traduce en transmitir la palabra, porque esta carta habla mucho de la palabra fiel, de la fidelidad a la palabra del obrero de Dios y la palabra centrada en el evangelio, en lo que Cristo hizo. Pero es más que simplemente encargar una actividad, es más que simplemente encargar un conocimiento, es más que simplemente decirle: vaya y haga lo que yo venía haciendo. Es darle un impulso
en el nombre de Dios, porque Dios está usando a la persona que lo haga. Y debe ser así. Yo mismo no me puedo impulsar solo, no debería hacerlo, no debería hacerlo. Es decir, yo sin iglesia, yo sin alguien que me ayude a caminar en Cristo, yo sin que alguien que mire mi caminar en el Señor, yo sin alguien que evalúe mi crecimiento espiritual, mi madurez, yo sin que alguien evalúe o algunos más evalúen mi llamamiento y certifiquen que estoy capacitado por Dios, no debería decir es que Dios me llamó y así el mundo diga que no me llamó Dios, yo estoy seguro que Dios me llamó. Por toda iglesia donde he pasado me dicen que yo no tengo el llamado, lo que digo que yo tengo el llamado, pero yo sí estoy seguro y voy a seguir luchando. Eso pasa como unos amigos, a mí no me pasó en el colegio, me pasó en la universidad, yo pasé como por 4 universidades, como por 4 carreras y las malas no eran las universidades, créame. Yo tuve amigos que pasaron por 4 colegios, 5 colegios y los malos no eran los colegios, también créame. Y uno dice, yo he pasado por 500 iglesias, 50 mentores, 35,000 discipuladores y todos me han dicho que yo no tengo el llamado que pienso tener, pero yo sigo convencido de que sí. Y como estamos en la era de lo que sienta mi corazón, entonces nos convencemos en contra de lo que Dios nos está mostrando en su evidencia. A veces tenemos que ser convencidos de que estamos llamados para algo, que estamos muy capacitados y que Dios nos ha puesto en el lugar y se ve la necesidad, pero nosotros decimos, ay no, eso no me gusta o eso no es mi llamado. Y aquí la relación con Dios es fundamental, pero como somos engañados por nuestro propio corazón, necesitamos otros que sean los que certifiquen y nos envíen. Es ese regalo lo da Dios a nuestras vidas, nos llama, nos capacita, pero nos envía a través de personas y eso va con el capacitamiento espiritual. Último versículo que leímos, versículo 7, dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mire, Brian, ahí está el espíritu. Vamos a orar por el espíritu de cobardía. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. La palabra espíritu ahí está con E minúscula y seguramente de amor, dominio propio y de poder tampoco es el Espíritu Santo, porque no es ni un ser espiritual ni es un demonio, simplemente es una forma de ser. Hay gente que le dicen, pero usted no tiene ánimo para nada, usted tiene menos espíritu. Iba a decir una cosa que dicen en mi tierra, pero no está bien dicha. No se le ve espíritu, no se le ve ánimo. Para esto, para otra cosa sí, pero para esto no. Y no estamos hablando de que sea muy dicharachero, muy de sonrisa abierta, sino que no se le ve como que la convicción, el entusiasmo, la diligencia dentro de su carácter. Y tener espíritu de cobardía, resumiéndolo en palabras modernas, es ser cobarde. Es que uno dice, me mandaron a hacer esto, y como el Chavo del 8 dice uno, como el Chapulín Colorado, ya me confundí. Perdón que confunda mis personajes de la infancia. Sí voy. Ve y predica el evangelio. Sí voy. Ve con Pablo hasta el final de las naciones. Sí voy. Mire, podría ser que Timoteo sufriera, tal vez por su tendencia de carácter, todos tendemos una tendencia a un determinado carácter, sufriera más fácilmente de atemorizamiento o de temor o de amedrantamiento por las circunstancias difíciles, pero el tipo iba. Y no voy a defender al Chapulín Colorado, pero escuché alguna vez a Roberto Gómez Bolaños que dijo que por eso creó ese personaje. Decía, porque Superman, de hierro. El hombre araña, capaz de treparlo todo. La mujer maravilla, con un avión invisible y un lazo que hace que todo el mundo confiese todo. En cambio este no tenía nada, sino miedo, y de todas formas iba. Y ahí se metía. Eso debería ser una definición de nosotros los creyentes. Recuerden que lo primero que oran los creyentes al inicio de Hechos de los Apóstoles es: Señor, danos valor. Mientras tú vas obrando con tu poder, danos valor. Están diciendo, tenemos miedo y no queremos ir, y no queremos hacer lo que tú nos mandaste. Para servir al Señor debemos ser fortalecidos y tener en cuenta que para vencer la cobardía, Dios a través de su Espíritu Santo nos da un espíritu con E minúscula, es decir, una capacidad de ánimo poderoso o con fuerzas de Dios, amoroso, con el amor de Dios y con dominio propio, con contención de Dios, porque algunos somos tan entusiasmados, pero no espiritualmente, sino carnalmente, ¿no? Y cuando de pronto hay algún hermano que es sanguíneo, quiere todo recocha, se entiende recocha, ¿cierto? Todo
entretenimiento, el ministerio, y cuando hay algún un hermano que es colérico, quiere todo con rabia, y cuando llega, decía un cantante cristiano, cuando llega el hermano a dirigir la alabanza con esa alegría, y no está haciendo nada, no está trabajando y es sanguíneo, llega cantando canciones alegres. Y cuando llega el melancólico, flemático y está trabajando y llega agotado de ser un obrero raso, dice, vamos a cantar canciones de adoración. Y él habla pasito. No importa. Todos podemos tener amor con cualquier tipo de carácter, poder de Dios y dominio propio. ¿Sabe? Porque hay que tener dominio propio para no dejarse llevar por el carácter colérico y querer imponer. Hay que tener dominio propio para no dejarse llevarse por el carácter emocional y rápido sucumbir y acobardarse. Hay que tener dominio propio para no dejarnos controlar por nuestras propias emociones. Hay que ser controlados por el Espíritu Santo. Y le está diciendo Pablo a Timoteo, mi hijo, Dios te envió, te dio el regalo de enviarte a través de mí y otros siervos, y así como te envió, te capacitó para que no te acobardes, porque yo voy a morir y tú tienes que continuar. Más adelante va a decir, pilas con desanimarte porque yo estoy preso. Pablo era muy directo. Cuidado, mijo, si yo me muero y si no salgo de esta cárcel, usted no puede parar. No me venga con ese cuento. Le hubiera dicho si hubiera sido cucuteño. A mí no. Sigue porque el Señor sigue siendo Dios. Y no podemos dejar de servirle al Señor por una circunstancia difícil, ni porque nos falte alguien muy cercano en Cristo que nos haya ayudado a caminar en la fe. Honramos al Señor Jesucristo primeramente y a los que Él envió para hacernos y ayudarnos a caminar en Cristo, sirviendo cuando no están a nuestro lado o cuando no pueden estarlo. Si queremos servir como obreros de Dios, para que otros conozcan a Cristo, debemos dejarnos orientar por otro creyente maduro, mantener firme la convicción familiar en Cristo y valorar nuestro llamado usando la capacidad que Dios nos ha dado para servir en Cristo. 3 cosas de obrero de Dios: apoyo emocional por el mentor o guía que le esté acompañando, seguridad doctrinal por afianzarse en lo que bien le han enseñado de la palabra de Dios sobre el Evangelio de Cristo, y valentía ministerial ante las circunstancias atemorizantes, confiar en que Dios nos da la capacidad para vencerlas. Así nos sabremos recordados y animados para servir a Cristo cuando mantenemos la relación con alguien que nos apoye, que nos confirme. Incluso Pablo pidió confirmación de los que fueron primero apóstoles. Eso está en la carta de los Gálatas. A los Gálatas fue a pedir confirmación de ellos. Pablo no quería caminar erróneamente y dijo, vengo a que me confirmen la doctrina y si ese es mi llamado y si lo que estoy predicando es correcto. Y necesitamos a otros que nos impulsen y un día nos digan, pilas mijo, no sea milane, no sea cobarde, que Dios nos ha capacitado para servirle, para atrás ni para coger impulso. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies un momento para orar, terminando este tiempo de la palabra de Dios en las manos del Señor? Recuerde que Cristo salva al que se arrepiente de sus pecados y cree en Él para su salvación, pero también lo hace parte de una familia y lo capacita a través de esa gente para ser una persona de fe, de confianza, que haga la obra de Dios. Más adelante veremos que la obra de Dios que Dios hizo a través de otra persona y sigue haciendo a través de otras personas en mí, quiere que yo también la haga en otros, o que Él la haga a través de mí en otros. Eso lo veremos en el capítulo 2, no nos vamos a adelantar. Es una serie que vamos a tener al menos de 2 meses, 8 sermones, pero queremos ver detalladamente cómo Dios nos ha llamado a servir en su nombre. Amén. El obrero de Dios. Señor, yo sé que necesitamos que oren por nosotros y yo no sé qué necesidades tengan quienes estamos acá en esta mañana, tú lo sabes. Entiendo, Señor, que no a todos nos has llamado a lo mismo, porque no tenemos las mismas circunstancias ni los mismos dones, pero sí a todos nos has llamado en Cristo a arrepentirnos y a confiar en Él, a arrepentirnos de pecados y confiar en que Él nos ha salvado por la eternidad. Y esto, Señor, se hace muy difícil. Según tu palabra, no ha sido diseñado para que lo hagamos solos.
Si no tenemos personas cercanas que nos guíen, te pedimos que nos guíes a buscarlas y a hablar con ellas para que nos mentoreen, al menos una. Y tal vez no en la continuidad y con la cantidad de tiempo y regularidad que quisiéramos, pero sí al menos que alguien esté pendiente de nosotros. Y si nosotros sabemos que debemos estar pendiente de alguien, llévanos a hacerlo. Necesitamos recordar a alguien más y a animar a alguien más en Cristo, como Pablo lo hacía con Timoteo. Pero también necesitamos que alguien nos recuerde y que nos anime, como Timoteo lo recibía de Pablo. Ayúdanos a ser familia en Cristo, porque nadie hace la obra de Dios sin Dios, sin ti. Y nadie te conoce y te sirve sin Cristo y sin hijos de Dios o discípulos de Cristo que le ayuden a servir. Ayúdanos a vivir para tu gloria y a servirte con todo nuestro corazón. Lidia con nuestras debilidades emocionales, con nuestras falencias doctrinales. Pule, oh Santo Señor, nuestra voluntad para ser valientes y dar a conocer tu palabra, y que juntos podamos extender el Evangelio y ser instrumentos del reino de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así como están ahí de pie, les voy a pedir que recuerden que Cristo vivió, murió y resucitó por nosotros. Amén. Hoy tenemos cena, pero también tenemos la presentación del niño Noah Samuel. Así que le vamos a orar por él. Le voy a pedir antes de la cena a Margaret que pase un momento por acá. O sea, hoy fuimos de combo completo, bautismo y presentación acá arriba. ¿Cómo sería que en la iglesia cristiana cobráramos por eso, no? No nos iría bien a nosotros, porque un bautismo cada 2 años no va bien. Pero es la bendición ver, así sea uno que se convierta a Cristo y uno que acompañemos a crecer conforme a la voluntad de Dios. Es la recompensa nuestra verlos crecer física y luego espiritualmente y espiritualmente en Cristo. Hace una semana tuvimos la presentación, ¿cierto?, de Eliet. En ese momento les citaba Marcos 10 mostrando cómo los niños los traían a Cristo para que los tocaran. Yo no soy Cristo, pero nosotros juntos somos el cuerpo de Cristo y queremos que el Señor esté al pendiente de este bebé. No creemos en bautizarlos porque todavía no creemos que pueda depositar su confianza en Cristo, pero sí creemos en que podemos orar por él. Y aun cuando ese texto no habla de hacer esta ceremonia, tradicionalmente en las iglesias, sobre todo bautistas, como no bautizamos infantes, los ponemos delante del Señor orando por ellos, pero con un deseo especial, que los padres, en este caso la madre que está acá y que ha confesado también públicamente su fe en Cristo, se responsabilice de criarlo en el Señor. Noah Samuel, por favor, no se le olvide ese nombre. La semana pasada fue Eliet Sofía, hoy es Noah Samuel. Hola Noah, Dios lo bendiga. Noah Samuel. Sí se lo sabe, ¿cierto? Él ya se deja identificar por ese nombre. Usted tiene la responsabilidad de orar no solamente hoy, sino también recordar cuando recuerde a sus hijos u otros niños, a este chico, a este bebé, orar por él conforme Dios le ponga en su corazón, pero también acompañar en lo que puede y ponerse a la disposición ante su mamá para ayudarle en lo que sea posible, en orientación o en colaboración de cualquier tipo en Cristo. Pero, ¿sí? ¿Quiere que lo cargue? ¿Lo cargo? Vamos a hablar juntos, ¿sí no? Juntos. Entonces está responsabilizado de pensar que este bebé debe crecer en el Señor, y su mamá necesita también apoyo, ayuda. Oren por la hermana Margaret, por todas las áreas de su vida. Ya tiene 2 niñas que no son tan niñas, ya tan grandotas, ¿no? Y necesita también apoyo en el Señor con la crianza con este bebé. Entonces Margaret, conforme a lo que acabo de hablar, su responsabilidad en Cristo es criar a Noah Samuel en el Señor. Lo dijimos hoy, lo comentamos en el sermón y lo certificamos en este momento. Él en este momento no entiende, pero la idea es que usted sea su cuidadora y su reflejo de la voluntad de Dios y de Cristo en su vida, y que luego le enseñe en el Evangelio conforme Dios le dé la capacidad de hacerlo. ¿Está dispuesta a hacerlo? Estoy dispuesta, me comprometo. Muy bien, ¿se comprometió, no? Nos va a ir bien. ¿Qué tal si oramos por el bebé?
En forma simbólica, hablamos hoy de que las manos fueron impuestas sobre Timoteo en señal de consagrarlo a un servicio, pero hoy en señal de que usted está orando por el niño, levante su mano derecha hacia acá, hacia Noah. Vamos a orar por él. Señor, te pedimos por la vida de este muchacho precioso, Noah, para que tú, Señor, lo guardes de todo mal, lo libres de todo peligro y le permitas, Señor, ser lleno de vida, vitalidad y crecer en conocimiento y fortaleza en todas las áreas de su vida, delante de ti, delante de los hombres, como dice tu palabra. Guárdalo, Santo Señor, de todo mal, de todo peligro. Guárdalo, Santo Señor, no solamente del mal humano, sino aún del mal espiritual. Especialmente guárdalo a través de la oración y de la crianza de su madre, de la compañía de su familia, de sus hermanas y de la iglesia misma, Señor. Permítele que él crezca para servirte y honrarte, y que sea no solamente un discípulo tuyo, sino, como veo que le encanta también hablar, o por lo menos cuando se habla, también sea un proclamador de tu palabra. Oramos aún, Señor, para que se convierta, y por la persona que sea su pareja cuando esté de edad, desde ya va a irlo preparando a él como un hombre de Dios para tener una mujer de Dios, que traigan hijos en Dios. Y también, oh Santo Señor, capacita y bendice a su mamá. Obra en la vida de ella, capacítala, guárdala, dirígela, dale sabiduría en todas las áreas de su vida. Bendícela en el nombre de Jesús, a esta preciosa familia por completo. Amén y amén. Un aplauso al Señor por la vida de Noah. ¿Se dio cuenta que lo aplaudieron? Hermana, Dios la bendiga y la ayuda con la crianza de su bebé. No, todavía no, la semana entrante. ¿Sí? Bueno, hermanos, así como estamos de pie, recuerden que ya lo hemos repetido hoy y lo vamos a repetir en todos los servicios, pero con la ceremonia de la Santa Cena lo vemos con los elementos simbolizando el vino, la sangre de Cristo, y el pan, el cuerpo de Cristo. Como Pablo, parafraseándolo, la noche que fue entregado a Cristo tomó pan y dio gracias. Así que le voy a pedir a los hermanos que estamos dirigiendo hoy que oremos dando gracias al Señor, y luego vamos a repartirlo mientras entonamos una canción y cada uno de nosotros recibe. ¿Quiénes van a cenar? Van a cenar aquellos que son bautizados, confesando su fe pública en Cristo, y van a cenar aquellos que, aunque no sean miembros todavía oficiales de la iglesia, la semana entrante mostraremos oficialmente quienes han solicitado serlo, que han estado en esa capacitación y ya lo son, pero sí se han bautizado. Hoy Margaret también lo puede hacer, todos los que estén bautizados confesando a Cristo lo pueden hacer, pero recordando que esta no es la cena del juicio, sino de la reconciliación. Si usted come sin discernir a Cristo, come juicio. Pero lo que se entiende es que usted, si no quiere caminar en Cristo, pues no lo haga porque no confía en Cristo. Pero si quiere hacerlo y ha tenido una debilidad, un problema, hoy confiese su pecado. Hoy le pida al Señor que le permita serle fiel, porque Él murió, entregó su cuerpo y su sangre por usted, su vida entera, para luego resucitar y darle vida eterna. Así que solo toman aquellos que cumplen estos requisitos. Por eso no se lo damos a los infantes, a los niños, para que tengan la claridad sobre ello, pero sí algunos que ya se han bautizado, a veces de muy pequeñitos, 13, 14 años, ya los tenemos conscientes de su fe en Cristo y se han bautizado. Señor, te pedimos hoy que tú bendigas los elementos, oh mi Rey, como demostración pública de lo que hizo Cristo en nuestras vidas, demostración tangible de lo que hizo Cristo con su vida para obrar en nuestras vidas. Cuerpo y sangre era la forma como en la Biblia y en la antigüedad se citaba la humanidad de alguien. Se entregó totalmente como ser humano. Hoy diríamos carne y hueso para hablar de cuerpo, pero esta fue la forma en que Cristo dejó simbolizado para nosotros, que debíamos recordarlo. Gracias, Señor, por entregar a tu Hijo y no escatimar ninguna gota de su sangre, y no escatimar ninguna parte de su cuerpo, sino consagrarlo enteramente bajo el escarnio y el vituperio humano, pero también bajo tu juicio y tu ira divina por nuestros pecados. Hoy creemos, oh Santo Señor, que porque Cristo murió por nosotros con su vida perfecta y resucitó gloriosamente, podemos tener acceso a ti. Así que si alguno de nosotros estaba en pecado, mi Rey, habiendo confesado a Cristo como Salvador, te pedimos que nos redargullas del tal pecado
y nos des la convicción de querer caminar fielmente con Cristo, porque Él murió por nosotros. No va a volver a morir, no va a volver a resucitar, lo hizo una sola vez. Nosotros somos los que tenemos que volver todos los días a Él, en santificación, en entrega, en consagración. Conságranos más hoy a ti, Señor. Pero también a quien no cene hoy porque no se ha bautizado, no se ha entregado a Cristo totalmente, esto sea una invitación para que lo haga, para que rinda su vida completamente a Cristo, lo demuestre públicamente con el bautismo y luego cada vez que cene dé gracias y pida fortaleza, creyendo que tú le das la capacidad para servirte y servir a otros en el nombre de Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Voy a pedir que repartan la copa y el pan, tomando yo primero la mía. Gracias, hermanos. Mientras vamos cantando. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir por tu sangre. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Una última vez. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Así como estamos, entonces cada uno esperando que todos tuviéramos el pan y la copa, como dice la Biblia, que nos esperemos unos a otros. Va usted a comer el pan y beber la copa, recordando que Cristo murió, vivió primero, pero murió en santidad por su vida y por la mía, por nuestros pecados. Pero también resucitó gloriosamente y volverá por nosotros en su segunda venida. Puede usted comer y beber. Gracias, Señor, por esta bendición. Sabernos unidos a Cristo por la fe y con estos elementos recordar lo que Él hizo
y que el Espíritu de Dios da convicción en nuestro corazón para que podamos ser salvos. Te pedimos nos lleves cada día más en santificación, creciendo, y nos hagas reflejar cada día más a Cristo, aquel que murió por nosotros en la cruz. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Así van a permanecer sobre sus pies para terminar. Le voy a pedir al hermano que está presidiendo hoy el culto que nos despida en oración, mientras van recogiendo las copas, por supuesto. Asimismo, antes que todo, primero recordarles que hoy que hoy se está haciendo un almuerzo, vale 12,000 pesos, para profundos de la actividad del Día de la Familia, que si no me equivoco es la última semana de junio, el último domingo de junio, que es 29 de junio. Valen 12,000, hermanos. Para los que no han pedido su almuerzo, todavía están disponibles. La hermana mandó avisar que todavía quedan almuerzos. Oremos para finalizar este tiempo y las personas que vayan a almorzar suban. Eterno Dios, amado Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por todo este tiempo, Señor. Gracias porque nos hemos gozado delante de tu presencia, oh Dios. Y ahora también queremos pedirte, Señor, en este momento por un familiar de nuestra hermana Leina. Te pedimos que seas tú, Señor, quien tomes su vida, Padre de la Gloria. Que ella pueda conocerte y que si te conoce, Señor, pueda consolidar su relación contigo cuando actualmente se encuentra hospitalizada. Te pedimos por su salud, oh Dios Todopoderoso, pero te pedimos por sobre todas las cosas, Señor, que seas tú, Padre de la Gloria, quien te glorifiques en medio de cualquier circunstancia, Señor. Solamente tú conoces su condición, solamente tú conoces su vida, y la ponemos en tus manos, Señor, para que el Dios Todopoderoso haga conforme a su plan y conforme a su voluntad en su vida y en su familia, Señor. Que este momento también pueda servir para que otras personas de su familia también puedan conocerte a ti y puedan tener un encuentro íntimo contigo, Dios. Lo dejamos en tus manos porque eres el único que tienes el poder para hacer de lo imposible lo posible conforme a tu plan y tu obra maravillosa y misericordiosa. Llévanos bajo tu protección y tu cuidado a cada uno de nuestros hogares. Bendice también el almuerzo del día de hoy, Padre de la Gloria, que sea de refrigerio, de alimento para nuestras vidas, y que toda esta semana, el resto de mes y todo lo que nos queda de nuestra vida, podamos caminar confiados en ti. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias te damos. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Estamos despedidos.